Buenas noches, mi nombre es Miguel Ángel Quiroga, soy estudiante de psicología en la Universidad Iberoamericana. Este video es la presentación de la genética del comportamiento. Bienvenidos. El contenido de la presentación encontramos la definición de la relevancia que tiene la transmisión de información genética al analizar artículos de investigación científica que influyen en los avances de los estudios genéticos, reconociendo el impacto e importancia que tienen en procesos psicológicos. Bases genéticas de un individuo, las características genéticas de un individuo, la relación entre las características genéticas de un individuo y el comportamiento, la heredabilidad de características psicológicas y la heredabilidad de características de la influencia del ambiente. Primero, genética del comportamiento. Es el estudio de los factores genéticos y ambientales que originan las diferencias entre individuos. La genética del comportamiento estudia las influencias genéticas y ambientales que dan lugar a diferencias en la conducta. En definitiva, el conocimiento de las bases genéticas y las influencias ambientales de la conducta normal y la psicopatología, así como los trastornos psicológicos asociados a las alteraciones genéticas, ya sean estas génicas o cromosómicas. Aspectos destacados: influencias ambientales de la conducta normal y la psicopatología. Las influencias ambientales de la conducta normal son las influencias externas o no heredadas en el desarrollo y que son atribuibles a las experiencias de la gente con el mundo exterior al yo. La psicopatología es la ciencia que estudia las enfermedades o trastornos mentales, así como de una naturaleza y sus causas. ¿Qué es la genética? La genética estudia la variación y la transmisión de rasgos o características de una generación a la otra. Es influenciada por la herencia. Genética del comportamiento, ¿qué es? Es el estudio de factores genéticos y ambientales que originan entre individuos. La relación entre genética y comportamiento. Los psicólogos contemporáneos reconocen la influencia tanto de la genética como del ambiente en la forma de moldear la conducta humana. La genética de la conducta y la psicología evolutiva son las que estudian la influencia que la herencia tiene sobre la conducta. La genética de la conducta estudia cómo determinados rasgos se transmiten de padres a hijos. La psicología evolutiva, como su nombre lo indica, pone de relieve los mecanismos evolutivos que explicarían el origen de varios comportamientos y procesos mentales. Los psicólogos emplean varios métodos para estudiar las relaciones entre los genes y algunas conductas: los estudios de descendencia y los estudios de selección. Gen. ¿Qué es un gen? Un gen es la unidad funcional y física de la herencia que pasa de padres a hijos. Los genes son segmentos de ADN. La mayoría de los genes contienen información para elaborar una proteína específica. Bases genéticas de un individuo. El principio objeto del estudio de la genética son los genes, formados por segmentos de ADN y ARN. Tras la transcripción de ARN mensajero, ARN ribosómico y ARN de transferencia. ¿Qué son los genes? Se dividen en dos principales, que son ADN y ARN. ADN es el material que contiene la información hereditaria en los humanos y casi todos los demás organismos. Casi todas las células del cuerpo de una persona tienen el mismo ADN. ARN es un ácido nucleico que se encarga de trasladar la información genética del ADN con el fin de sintonizar las proteínas según las funciones y características indicadas. El ARN está presente en el citoplasma de las células eucariotas y procariotas. Aquí vemos una gráfica del ADN y el ARN, sus diferencias y sus cualidades.
Tercero, características genéticas de un individuo. Hay dos principales que son genotipo y fenotipo. Son dos conceptos pertenecientes a la genética. La genética es la rama de la biología que estudia la forma en que se transmite la herencia biológica entre generaciones. Se divide en tres: gen, genotipo y fenotipo. Gen es el factor hereditario que controla un carácter. Genotipo, conjunto de factores heredados de los padres para un determinado carácter. Fenotipo, conjunto de caracteres hereditarios que se manifiestan. La genética humana es el estudio científico de las variaciones entre las personas que son determinadas por unidades heredables denominadas genes y la forma que ocurren y se transmiten las variaciones de estos genes en individuos, familias y poblaciones. ¿Cuáles son las características de la genética humana? Genética molecular se encarga del estudio de la estructura y la función de los genes a nivel molecular. Genética clásica estudia la herencia biológica mediante experimentos de reproducción y utilizando proporciones matemáticas. Y genética de desarrollo estudia cómo a partir de una célula aparece un organismo completo a nivel intracelular, a nivel de los genes y de su expresión o no expresión. La heredabilidad es el proceso por el cual la información genética se transmite de padres a hijos. Es por esto que los miembros de la misma familia tienden a tener características similares. Tipos de herencia genética. Existe la herencia genética dominante incompleta. Se produce cuando ninguno de los alelos domina sobre el otro, por lo que el rasgo de la descendencia es una mezcla de ambos alelos. La herencia poligenética sucede cuando una característica individual es controlada por dos o más pares de genes y se expresa en forma de pequeñas diferencias, por ejemplo, la altura. La herencia dominante recesiva ocurre cuando uno de los alelos domina sobre otro y sus rasgos resultan dominantes. La herencia ligada al sexo, que ocurre cuando los alelos se encuentran en los cromosomas sexuales, entre paréntesis corresponden a un par número 23, que están representados por el signo XY en el varón y XX en la mujer. Los hombres solo pueden pasar sus cromosomas a sus hijos varones, por lo que ningún rasgo ligado a X es heredado del padre. Y a la inversa ocurre con la madre, quien solo pasa su cromosoma X a sus hijas mujeres. Quinto, el ambiente. En el desarrollo mental del niño, la herencia nos da, como hemos dicho anteriormente, la inteligencia, y el ambiente es la fuente creadora donde desarrollamos la inteligencia. El ambiente social y la experiencia son factores muy importantes en la conducta humana. Influencia del ambiente en la conducta del ser humano. El medio ambiente del hombre está formado por todas las influencias que reciben del ser humano desde que es concebido hasta que muere. El ambiente es un factor importante para determinar el desenvolvimiento de la conducta del ser humano, como lo es la crianza y la etapa infantil. Muchas gracias, espero les haya gustado mi presentación. Hasta luego.